Hola, mi nombre es Gómez Pablo, yo soy el profesor de contabilidad y le voy a explicar, chicos, la fotocopia que le mandé de la parte de patrimonio para que la semana que viene podamos hacer la autoevaluación. Bueno, el patrimonio, como lo indica el cursor, el patrimonio es todo lo que tengo, que pueden ser un auto, una casa, sillas, máquinas, todo lo que ustedes tienen de bienes, ustedes personales o de la empresa. Todo lo que me deben a mí, a ustedes o a mí, todos los que nos deben, ya sean nuestros deudores, que pueden ser que le vendimos algo, no nos pagaron, esa persona nos está debiendo un dinero o un bien que ustedes quieran. Todo lo que yo debo o que la empresa debe, que eso lo transformamos y lo llamamos deudas. Entonces podemos decir que el patrimonio está compuesto por bienes económicos, que como dijimos que son todos los bienes personales o de la empresa, derechos a cobrar, las personas que me deben a mí, y las obligaciones a pagar, que es todo las deudas que tenemos nosotros, persona humana o persona jurídica si hablamos de empresa. Entonces podemos decir que el activo es, son los bienes económicos más los derechos a cobrar. Y el pasivo de una organización, ya sea persona humana o jurídica, son las obligaciones a pagar. Entonces ahí ya tenemos bien definido lo que es el activo y lo que es el pasivo. Si yo, por ejemplo, estoy diciendo una silla, corresponde al activo. Si estoy diciendo una camioneta, corresponde al activo. Si yo, por ejemplo, digo que tengo que pagar en la tarjeta de crédito, tengo un pasivo, tengo una obligación de pago. Si por ejemplo digo que me vino la factura de Desur, es un pasivo, ¿sí? Por eso lo definimos así. Entonces decimos que el patrimonio es el conjunto de bienes económicos más derechos a cobrar y obligaciones a pagar de una determinada empresa, que es la suma de todo lo que yo tengo. En cambio, el activo es el conjunto de bienes económicos y derechos a cobrar que tiene un comerciante o empresa. El pasivo son las deudas o obligaciones a pagar que tiene un comerciante o empresa. El patrimonio neto, en cambio, el patrimonio neto es la diferencia que surge entre el activo y el pasivo. ¿Qué significa? Que yo voy a sumar mis bienes y mis derechos a cobrar y le voy a restar, por eso hablamos de diferencia, nuestro pasivo. Bien, ya sabemos lo que es el activo y pasivo. Vamos a los documentos comerciales, que fue lo que ustedes vieron la unidad anterior, ¿sí? Entonces, si iniciamos una actividad comercial, cuando abrimos la empresa tenemos un inventario inicial. Si compramos tenemos una factura original, si vendemos una factura duplicada, si realizamos un pago de un servicio, tenemos una factura de servicio. Si por ejemplo pagamos un alquiler o cancelamos una deuda, nos van a dar un recibo original. Si yo por ejemplo cobro un alquiler o cobro una comisión o lo que fuera, me voy a quedar con un recibo duplicado, ¿sí? Cuando nosotros liquidamos, por ejemplo, le pagamos los sueldos a nuestros empleados, le damos un recibo de haberes. Cuando abrimos una cuenta corriente en un banco y depositamos dinero, cheques de tercero, nos dan una boleta de depósito, ticket bancario. Cuando, por ejemplo, nosotros compramos un terreno, compramos un rodado, nos dan un boleto de compra y venta, como está acá. Bueno, esta parte, cuando hablamos de ficha de stock, nos referimos cuando hacemos una ficha de ingresos y egresos de mercadería, que eso lo vamos a ver más adelante, y cuando tenemos que hacer una liquidación, como por ejemplo de IVA, que es el impuesto al valor agregado, tenemos que hacer una declaración jurada. Ahí ya vimos toda la parte de documento. Cuando nosotros acá hablamos de activo y pasivo, nosotros también, contablemente, nosotros nos decimos una mesa o, por ejemplo, nos decimos deudas porque le compramos a Juan Pérez, que es el proveedor, tienen nombres. Nosotros en la contabilidad le damos un nombre y eso se llama cuentas, como lo dice acá. Se denomina cuenta a la agrupación
de conceptos que tienen características similares. Como nosotros vimos, tenemos cuentas de activo, tenemos cuenta de pasivo y después también vamos a tener cuentas de pérdida y de ganancia, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean esto, cuando ustedes van a ver esto, van a tener una terminología común y una terminología contable, significa eso, que lo que nosotros hablamos coloquialmente van a recibir un nombre, le vamos a dar contablemente, como dice acá, dinero en efectivo se va a denominar contablemente caja. Bienes destinados para la venta lo vamos a llamar mercaderías. Pagaré a nuestro favor documentos a cobrar. Tenemos las cuentas del activo, como está acá bien delineado, y las cuentas de pasivo. Por ejemplo, pagaré de nuestra firma entregados a terceros documentos a pagar. Tenemos la obligación de cancelar ese pagaré. Nosotros, sabiendo lo que significa cada cuenta, le podemos dar la clasificación de activo y pasivo. Bueno, chicos, esto más o menos es un repaso general de lo que yo quiero que ustedes sepan de esta unidad, que de esto se va a tratar la autoevaluación. Saludos.